Walter James Alcock, conocido como Jimmy Alcock, nació en Caracas en 1932, de padre británico, Frank Alcock Lascelles, y madre venezolana, Matilde Pérez Matos. Estudió primaria en el Colegio La Salle de Caracas y luego en el St. Edmund College en Hertfordshire, Inglaterra. Estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde se gradúa de arquitecto en 1959. En este mismo año se asocia con su profesor, el arquitecto José Miguel Galia, con quien trabaja hasta 1962, cuando establece su propia oficina de arquitectura. Gana varios concursos de arquitectura públicos y privados. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central y trabaja en múltiples y diversos proyectos de arquitectura, paisajismo y diseño urbano importantes en Venezuela y en el exterior. En 1988 se asocia con el arquitecto Frank Alcock San Román. Dice el arquitecto Jania Gómez: Jimmy Alcock es un arquitecto que ha convertido la relación del edificio con el lugar en el tema fundamental de su arquitectura. Su trabajo, hoy en día en su madurez arquitectónica, interesa por su contemporaneidad desde dos puntos de vista: por su entrecruzada cultura arquitectónica y por su sólido realismo constructivo. La integración de obras de arte como parte de arquitectura de Alcock es significativa y por ello trabaja con importantes artistas como Carlos Cruz Diez, Magdalena Fernández, Diego, Nedo, Jesús Soto, entre muchos otros. Gana el Premio Nacional de Arquitectura en 1993, cuando se cierra un año que comenzó en octubre de 1992 con la exposición antológica Alcock, Obras y Proyectos 1959-1992 en la Galería de Arte Nacional y la publicación posterior del primer libro del mismo nombre sobre su obra. Desde la Casa Alcock, las residencias Altolar, el centro comercial Paseo Las Mercedes, el Poliedro de Caracas, la Torre Las Mercedes, la Casa La Ribereña, Parque Cristal y el edificio Pequibén en Las Mercedes, nuestra ciudad tiene la impronta de Jimmy Alcock. Su visión conectada a lo vernáculo, a la funcionalidad y a una sensible preocupación por el espacio y la naturaleza que le ha permitido desarrollar estos proyectos que se han convertido en íconos referentes de nuestra ciudad. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Los arquitectos somos dominantes. ¿Cómo no? Pero son unos maestros. No sé si tanto, pero dominamos. Entonces, porque vivimos, la arquitectura se vive, ¿no? El arte es mucho más complejo todavía. Nos enseñan a vivir, nos enseñan formas de vivir. Sí. Uno la va aprendiendo más que viendo. Sí, eso es. Sin unir. Y entonces, claro, hay esa afinidad por los espacios, por entender cuando un espacio está bien hecho y cuando no, porque uno no tiene que saberlo, uno lo siente. Es tuyo. Uno lo siente. Es el tuyo, no es el mío. Porque cada uno tiene una sensación del espacio diferente. Eso es. Pero fíjate, todo viene de la implantación de la obra, ¿no? La implantación es la base, no es esto. La colocación de esta casa, que fue lo empujé por la calle en una topografía y después yo sabía dónde iba a ser los muros, pero la implantación es lo que me da a mí esto. Estoy rodeado, tengo la brisa además, tengo el sol y ya yo sé cómo se mueve todos los días, porque tengo un grabado de cómo se mueve eso diariamente, entonces uno sabe todos los ángulos. Es entender dónde vas a colocar una casa, es entender lo que lo rodea. Es la parte, ¿no? más difícil. La más sensible, además. Sí, bueno, por eso te digo que en la implantación, yo siempre le digo en las clases, es la base de la arquitectura, primera etapa. Es así. Después viene la parte espacial y de materiales, que eso ya es normal, pero espaciales ya son de grandes maestros. Bueno, iniciamos ya esta conversación, estamos grabando hace un ratito y no he dicho que tengo el honor
el súper honor. No, no. Y estoy tan agradecida de que el maestro Jimmy Alcott, arquitecto, hacedor de los íconos importantes de esta ciudad, o de muchos de los íconos importantes de esta ciudad, nos reciba hoy en su casa. Le agradezco profundamente la gentileza, la cortesía y bueno, este rato que estamos conversando sabroso de ciudad, que vamos a hacerlo, de ciudad, arquitectura, espacio. Y estábamos hablando del tema de la implantación y el tema de que uno no tiene que ser también arquitecto para saber si un espacio está bien diseñado o bien hecho. Uno tiene que tener solo como un poquito de sensibilidad, digamos, ¿no? Sí. Para entender que tú entras a un lugar y dices, ay, wow, aquí hay algo, aquí hay algo que me gusta. Los ingleses lo llaman feeling. Eso. Feeling, eso es todo. Y tú sabes, cuando tú entras a un sitio, ya tú sabes si te gusta o si no te... Y puede ser que sea horroroso para alguno, pero te sientes bien ahí. Sí, y se dan todos los casos, o sea, en la vivienda unifamiliar, en los espacios públicos, en un museo, en una iglesia, o sea, eso se da en todos los lugares. Claro, claro. Cuando un espacio está bien pensado, bien implantado en su lugar, bien estructurado, uno lo siente, uno quiere estar allí. Que si no hay La gran lección que yo aprendí fue, hace ya varios años, de estudiante, era el gótico. Y además el gótico lo estudié por 3 años y conocí el gótico francés a fondo, y también el español, pero el gótico francés, y bien, o sea, yo tengo los libros maravillosos de gente que sabía el gótico es muy complejo. Mire, y eso me dio la pauta para en la parte espacial, ¿no? Y de implantación dentro de una ciudad del gótico. Es arquitectura, y viene de 1150 empezó el románico. Imagínate que tuvo, ¿cómo será? Esa evolución hasta Chartres. Eso es, y fíjate que, bueno, es eso, los arquitectos nos han enseñado a vivir, nos han enseñado formas, la arquitectura nos ha enseñado formas de vivir, ¿verdad? Sí. Nos ha como organizado la vida de alguna manera, ¿no? No, pero fíjate, todo empieza cuando tú haces un proyecto, especialmente una casa. Yo lo primero que hago, pido un programa que exactamente quiero, porque es el programa de tu vivencia, no la mía, ¿no? Entonces yo entiendo que yo formo mi base en tu programa. Y no me equivoco, porque el día, ¿sabes lo que es peor? Empieza a cambiar ante proyecto. Mira, se te olvidó un dormitorio, o esto no, este cuarto es muy pequeño. Tus indicaciones es la base de todo. Es así, porque, bueno, es la manera de vivir del cliente, de quien va a habitar esa casa, ¿verdad? Él es el que dice. Y el arquitecto hace posible la magia de ese espacio, sí, ¿no? Sí, que va a ser habitado por ese cliente. Sí, sí. No, es todo. Hay uno que me decía, mira, yo quiero muchas puertas en mi dormitorio, porque yo a las 5 de la mañana abro las puertas. Él vive por aquí también. Eso me lo dio hace años. Entra todo el sol, y el sol del este, pues es alemán. El sol del este, los alemanes, los europeos, el sol es fundamental para ellos. Nosotros nos molesta a veces porque el este y el oeste peor, pero es un deleite. Mire, todo lo que es sol, luz y todo, es lo que te da el color. Es así. Mira todos los tipos de verde bueno, que yo tengo aquí. Y además nosotros somos unos privilegiados. Uy, que sí somos. Bueno, Porque, menos mal que tú lo dices, porque yo lo creo también. Pero yo lo creo absolutamente. Yo creo que esta ciudad, bueno, sí, es la bendición de Dios. Dios nos bendijo dándonos esta ciudad, sí, sí. ¿verdad? Yo creo que tendríamos que quererla un poco más también. Mucho más. No, y te digo, la gente no está consciente. Desgraciadamente, aún gente inteligente. Lo sé. Mira, como están tumbando los árboles, porque le quita la vista a un negocio, es razón, imagínate los argumentos más absurdos. Pero lo peor es, Jimmy, tumban un árbol porque le quita la vista a un negocio, pero siembran entonces una palmera plástica. Ni siquiera eso. Siembran una palmera decorativa. Esas que están allá en la autopista, lo que cuesta eso, ¿viste? No, lo que costó y lo que hicieron, porque además esas palmeras las trajeron de Margarita. Yo estuve pero es que no las plásticas, esas doradas. No, las de verdad. No, pero hay unas doradas
Ah, no, falsas. no, no, no. Uy, Eso no, es no. ese es No el hablemos colmo de del cosas colmo. horribles, no hablemos de esas cosas horribles. Es el Pero colmo. uno las ve todo el tiempo que va por esa autopista. Yo me la encuentro viniendo para acá. No hablemos de cosas feas. Pero sí. Bueno, hay que hablar de cosas feas para contrastar. Es verdad, es verdad, es verdad. Acabo de hablar la sabiduría. En una entrevista que te hicieron, Jimmy, dijiste, es que a mí, una frase que a mí me encantó y me enamoró. Dijiste, a mí el Ávila me hace los proyectos. Mira, la tengo ahí. Y te digo, estoy por tumbar ese árbol, pero ¿Vas a tomar el árbol? no. Estoy esperando que... Pero es que ellos nacen solos. Ah, Esos son de aquí de la... Ya tumbé uno. Pero yo no veo el Ávila aquí. Yo ya tengo no que... lo ves. Yo tengo un terreno al lado, ¿no? Que yo, con un banco donde veo el Ávila completo, sobre la copa de los árboles. Pero eso es más importante, las nubes. Las nubes, porque se están cambiando todo el tiempo. Ya por la tarde a las 5 son algodones flotando. Yo aprendí eso hace muchísimos años, porque me tocó una vez en un avión para Londres, con Calder al lado. Y él todo el viaje, estaba en la ventana, estaba viendo las nubes. Y él me decía, mira, yo me baso en las nubes para todo lo que yo hago. Es una enseñanza de la... Y lo veo aquí en el avión, porque el avión es yo estaba ahora en Santo Domingo y vuelo a ver las nubes, siempre son diferentes, son esculturas flotantes. Sí. Y son la levedad, ¿verdad? Son como el espíritu también, sí, son la levedad. Bueno, mira, el paisaje, como sea, hasta el desierto. Claro, y determina de nuevo, volvemos a hablar, la arquitectura. Sin duda alguna, es que mira, el clima y el paisaje y el sitio es lo que hace. Uno empieza el proyecto con eso. Así. Jimmy, tú sabes que yo tengo que darte una anécdota personal. Me voy a permitir este inciso. Claro. Los mejores recuerdos de adolescencia están marcados por Jimmy Alcor. No puede ser, sí. Qué honor. Pero por el poliedro de Caracas. Poliedro. La cosa, yo me crié en coche. Bueno, yo viví por eso, yo viví en la vereda 83 en coche. Y mis primeros conciertos, mis primeros, posaderas, amaneceres, disfrutes de adolescentes, fueron yendo al Poliedro, que además, como me quedaba relativamente cerca, claro. Íbamos a los conciertos en autobús y regresábamos caminando emparrandados, obviamente todo el grupo de vecinos. Esa caminata hasta que llega a la autopista es bella. Exactamente. Yo recuerdo haber visto en el Poliedro desde Rudolf Nureyev, hasta Loja. Sí, ¿tú viste? Claro, qué belleza. Yo lo vi en Londres. Era una adolescente, una niña que tendría 12, 13 años. Que te digo, el ballet, dicen que es de los maricones, pero el ballet es espectacular. Pero espectacular. Lo vi a él. Es un arte en movimiento. Obvio. Y vi, todo lo que pasó por el Poliedro en esa época, amaneceres gaiteros, salsa, los 5 de Jackson, Michael Jackson, ni hablar. El Poliedro vinieron aquí los 5 de Jackson. Sí. Vino Michael Jackson, todavía estaba chiquito, y los 5 de Jackson estuvieron en el Poliedro. Sí. Eso es un edificio tan significativo en la ciudad nuestra, ¿no? Bueno, fíjate, para que sigue marcando tanto. Ahora yo me acuerdo de Caldera. Alguien me recomendó a Caldera, porque yo tenía 21 años, Jimmy Alcor, porque él quería hacer... Estabas muy jovencito. Esa era la obra de él quería exhibirse. Entonces, yo le dije, bueno, pero ¿en dónde va a ser? No, porque yo pasé por allá, yo no veo terreno ni por la autopista, porque yo quiero estar cerca de una autopista para un público de por lo menos 10 a 15 mil personas. No, ya yo lo tengo en el hipódromo, porque ellos lo van a financiar.
era como son las... Entonces yo fui al hipódromo, ya yo había ido y le enseñé, mire, esto es una posibilidad, pero es un estacionamiento importante para como que eran 10.000 carros, ¿no? No importa, ponlo ahí. Y se hizo sobre el estacionamiento. Y la base fue eso, es lo que quería, yo creía que iba a ser un edificio para teatro y otro para deporte. No tengo tiempo ni realmente. Un solo edificio para todas esas Que cosas. se puedan hacer todas las actividades. Multiuso. Eso. Y eso fue la parte compleja. ¿Sabes? La parte compleja fue el Claro, ese era el multiuso, reto. porque son las instalaciones que cuentan, ¿no? Claro, la arquitectura pues empieza así por el escenario, pero también la variedad, yo puedo desde 9.000 a 14.000 personas sentados, depende del espectáculo. El corrida de toro era el de 9.000, se usa todo. Ah, pero ahí nunca se hicieron corridas de toros, no. Sí. No me acuerdo. No, yo fui porque se hizo, mira, bajo techo. Claro. No tiene el sol de los españoles. No, infinitas, incluso ferias agrícolas, todas esas cosas sí recuerdo Bueno, que se hicieron ahí. es un sitio de exposición, sí. Eso fue todo idea de Caldera, por eso te digo que el programa es lo que cuenta. ¿Cómo te sientes, Jimmy, después de que han pasado tantos años, viendo, hablamos ahorita especialmente del poliedro, pero viendo que tantas obras que has diseñado y construido son parte como de la memoria de esta ciudad, son íconos de Caracas, uno no se piensa ya Caracas sin el poliedro, uno no se piensa Caracas sin el Paseo Las Mercedes. Uno ya no se piensa Caracas sin Parque Cristal, por ejemplo. ¿Cómo se siente eso a la distancia después que ha pasado el tiempo? Es pasado, son vivencias del momento, y de verdad, algunos son el poliedro, no, el Paseo de la Mercedes es el proyecto más largo, porque eran 3 clientes en un solo edificio. Ese es el proyecto más difícil. Se vieron como un edificio, 3 juntas de la estación, y cada cliente ponía lo que le hagan. Pues yo convencí a uno que hicieran un espacio de longitud, pero el otro tenía Ricardo París tenía el parte de comida y de Claro lo tenía la mejor la punta y allá puso su hotel ahí. Y ahí es el único espacio, pero fue muy difícil porque discutí con 3 clientes. Sí, ponerlos de acuerdo además entre ellos. ¿3? Sí, no, pero unos se odiaban, uno se odiaba a los otros y no los podía ver ni en pintura. Ese es el proyecto más difícil de todo por esa razón, porque el cliente es la base, de los proyectos. Sin duda. Además tienes que lidiar con ellos, ¿no? Tienes que, bueno, primero entender lo que quieren, después hacerlos entender que lo que quieren tiene que ser hecho de manera correcta como tú se la indicas, ¿no? Pero hay que respetarlo. Y pues claro. Mira, la base de mis contratos, yo lo aprendí, porque a mí lo que me molestaba cuando yo estaba recién graduado, yo presentaba un anteproyecto, no me gusta eso porque tienes tal y tal. Hay que empezar otra vez. Entonces yo, mira, oblíganos a hacer un programa detallado y incluso con áreas tentativas de cada cosa. Eso fue la gran solución. Tengo escrito, entonces mira, ¿quieres cambiar? Y un cambio implica rehacer a veces, ¿no? Y a veces, y tiene que volver a empezar, nadie quiere volver a pagar tampoco. Claro. Pero es una condición. Claro, nadie quiere volver a pagar, pero también la gente, bueno, o sea, si quieres un resultado óptimo. No, la gente lo que quiere, o sea, lo que quieren, lo que ellos necesitan y lo que están soñando, ¿no? Hasta ahí, soñando. Y entonces, y te digo una cosa, la parte más difícil de la arquitectura es el cliente. Y olvídate del sitio y es un paseo al lado que el cliente te hace sudar. Ciertamente. Incluso yo una vez mira, entonces, vamos a dejarlo así. incluso, si quieres te devuelven los reales que me has pagado.
Yo no quiero tener problemas. Claro, Mira, prefiero mi paz. es que el cliente es la parte más difícil de un proyecto, ¿eh? No Sin es duda. la arquitectura. La arquitectura depende, claro, del sitio, de la estructura, de la instalación, de todo el servicio de instalaciones, el tiempo y el costo de la obra. Entonces, esos son los factores que dominan un proyecto. Sin duda. Siempre tú también te has vinculado mucho, bueno, has tenido la fortuna o la posibilidad o la sensibilidad de trabajar también en conjunto con muchos artistas plásticos, artistas visuales, se han integrado en tu obra. Bueno, un ¿no? momentico, no, yo lo exijo. Eso. No, Cuéntame no, eso. bueno, que fíjate una cosa. Cuando fíjate, yo creo que empecé, no sé en cuál, pero sé que en La Ribereña, que era de Pati Cisneros, yo tenía un planteamiento, pero el terreno mismo era muy, muy difícil, no tenía vistas, y la manera que yo coloqué la casa la empujé hacia adelante, hacia abajo, de ahí eran los chorros, ver el Ávila, ¿no? Eso fue la base fundamental. Pero esa es la condición de todo el proyecto, la vista, y después la parte arquitectónica, esa es la parte más fácil de todo, ¿tú sabes? Claro, pero ¿cómo surgen esas integraciones con el arte allí? O sea, ¿cómo No, bueno, por ejemplo, Parque Cristal tiene el Parque Cristal es la gran obra perfecta. Yo siempre selecciono los artistas. Yo pongo como condición en mis proyectos que tengo que tener un artista para que haga arquitectura como arte como parte de la arquitectura. Y mucha gente me lo acepta. Y yo creo que el más difícil fue Parque Cristal. Pero también la casa ¿Pero por qué? ¿Por qué el más difícil? es muy complejo. Por lo complejo. Es una plaza, ¿no? Es una plaza grandiosa. Sí, eso es un edificio plaza pública. Entonces el edificio era la condición, porque yo tenía de un lado Parque del Este y la parte norte el Ávila, y por lo tanto una gran plaza. Tenía todo, claro, tenía un desnivel que me obligó a hacer la plaza en 2 niveles. Entonces, el diseño del piso es basado en el punto de colocación de la escalera mecánica de la plaza abajo a la plaza arriba, donde están el edificio, ¿no? Pero el perímetro completo es parte de la plaza. Sí, que además que uno puede disfrutar a lo que sube las escaleras automáticas, puedes disfrutar de ese patrón de piso de Nedo, ¿no? Que es hermosísimo. Bueno, que trabajar con Nedo hicimos muchos proyectos, pero entonces, nos entendimos tan bien con Nedo. Y él me hizo varios proyectos. Y también esa plaza tuvimos un mes en mi oficina estableciendo una serie de cosas arquitectónicas que era la base, dónde van las escaleras mecánicas, dónde van todas esas cosas, ¿no? Y el diseño está basado en todo eso que hablamos. Claro. Luego también tuviste, bueno, la posibilidad de estar muy cerca de Gego y de Loife, claro, con el Altolar. bueno, que además ellos vivieron después en un edificio. Además, Gego era una gran mujer, y Claire también, pero que las conversaciones con Gego es una mujer de una sabiduría, de una dulzura y de una delicadeza. Entonces ella, siempre nos reunimos aquí o en su apartamento, que ella lo que le gustaba, ella tiene fotografías de ella en su balcón viendo la vela y dice, Jimmy, esto es todo para ti. Claro. Tú sabes que hablando con Federico Vega, también recientemente, conversábamos acerca de eso, ¿no? Que es que el Ávila, esta potencia visual que tenemos, esta majestuosidad, este desborde de naturaleza que es esta ciudad, muchas veces nos paraliza, ¿no? Muchas veces nos conformamos con ya, que esto es suficiente, ¿no? Yo lo llamo el altar. Es un altar allá arriba. Yo amanezco viendo la Ávila. Y también de aquí estoy viendo el movimiento del sol y fíjate que ahora está nublado. Esta es la época nublada. Pero esto está cambiando continuamente. Sí. Pero fíjate que somos, como decíamos antes, ¿no? Estamos bendecidos, pero en un punto uno dice, es que uno se regodea tanto,
que se olvida de lo urbano, ¿no? Sí. Termina como olvidando de lo que también es importante, como es la construcción de una ciudad amable, ¿no? De una ciudad que sea gentil y que sea acorde con esta bendición que tenemos de naturaleza. Eso no depende de nosotros. No, ¿de quién depende Mira, esa primeramente construcción? es un problema político que llaman a urbanistas o amigos de ellos, porque ahí empieza todo. Y yo esa parte la viví mucho con Galia, porque Galia sí lo llamaban mucho. Cuando se iba a hacer el Parque de los Caobos, yo trabajaba con él y vi todo el proceso del Parque de los Caobos. Meter esa vialidad. Yo le dije, Galia, no podemos atravesar los Caobos. Es un camino que tiene desde que yo nací. Ese camino era peatonal. Eso fue lo que se convirtió acá. Entonces pusimos la avenida principal pegada al río, ¿no? Para no estorbar. Claro. Entonces pone condiciones también. ¿No? Claro, impone, o sea, la naturaleza, claro, impone las condiciones también, pero quizás si nos guiáramos un poco más por lo que esta naturaleza que tenemos tan fuerte y tan exuberante nos ofrece, quizás ese maridaje, esa combinación, ese entrelazarse entre lo urbano con la naturaleza sería como más gentil, ¿no? Estamos, como lo dijiste al principio, incluso queriendo acabar con los árboles, queriendo, es más, en vez de tratar de construir en base a la orilla del río, ¿no? De generar espacios más gentiles. Bueno, mira, yo me fui, a mí me llevaron a Inglaterra a un colegio interno cuando yo tenía 12 años. Yo viví en Inglaterra 8 años. Y los ingleses sí son jardineros. Todos los ingleses, ricos y pobres, son jardineros. Con una parcelita así, ellos crecen ahí sus flores, sus legumbres, sus huerticos, sí. Y te veo, están pendientes de eso todo el tiempo. El niño que llega al trabajo a las 5 de la tarde es a jardinear. Y es una manera. Yo tenía una tía ya inglesa que tenía un sitio fabuloso, no en Londres, era espectacular. Y yo vivía ese espacio en las vacaciones allá. Era tan maravilloso, era como de los grandes jardines franceses también, que yo los estudiaba mucho, ¿no? Entonces, toda la obra de Lenotro y todo, que son grandes espacios que están captados arquitectónicamente por gente de talento, y te das cuenta del talento. Eso implica. Eso es. Mira, y explícame, ahora que hablas de que estuviste en Londres, que estudiaste allá, tú estudiaste química. Sí. ¿Cómo es esa locura? Mira, te digo una cosa, ya en esa época era un descontrol total. Entonces, mi papá, por eso fue que me dijo, pero entonces, cuando llego allá... O sea, ¿te mandaron a Londres a estudiar? Sí. Allá. ¿Internado allá? Sí, internado. Pero entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar tú? Química y física. Uy. Mira, yo no sabía, pues yo tenía que decir algo. Yo tenía 12 años, ¿no? Química y física. Y te digo una cosa, después de cómo digo yo eso. ¿De dónde saqué porque yo además eso? me metí en química y física. Yo estudié hasta muchos años química y física. Y era, o sea, nada que ver con uno. Claro, pero era obvio. Sí, pero con mucha gente sí. Acuérdate que esos son países que lo forman desde la niñez, de la juventud. Al muchacho inglés, desde los 7 años ya lo están indoctrinando y los padres mandan y el colegio les dice, ya van al colegio, y ya a los 12, 13 lo mandan interno, así que dejen de estar en casa, de familia. O sea, es una separación ya familiar que no existe en Venezuela. Sí, no. Entonces es una vida fuerte, ¿no? Pero es la manera como ellos se desarrollaron. Y es complejo. Pero eso sí les da, te digo, yo soy gran admirador. Les da unas estructuras muy rígidas también. Bueno, mira, que yo viví, papá se fue a vivir allá porque tenía que encargarse de unas cosas de su familia al final de la guerra. Y en un momento dado ellos vénganse para acá. Entonces mi mamá y Fran y yo tuvimos que montar un avión, ir a Miami
después a Nueva York. Eso fue un mes de paseo para llegar a Londres, a Liverpool. Ni siquiera pudimos llegar a Southampton porque nosotros entramos en un barco en esa zona del canal hacia arriba, lleno de minas. Entonces se paraba, se montaba un capitán especial que ya estaban controlados, tuviera los cubitos flotantes para llegar allá arriba a Liverpool, que es en el noroeste. Increíble. ¿Y cómo tú regresas habiendo estudiado química? Obviamente no era lo tuyo, pero pudiste haber estudiado Derecho. No, ¿Por qué decantó la arquitectura? No. Yo soñaba un poco, pero no me atrevía, tú sabes. Porque mira, a esa edad, uno saber qué es lo que quiere hacer es imposible. Entonces, es una iluminación que llega en un momento dado, ¿no? Pero fíjate, yo en Inglaterra, en Londres, yo capté muchas cosas, ¿no? Cuando tú vives en una ciudad como Londres, es fuerte también, ¿no? Y con un clima espantoso, ¿no? Y después la guerra era una falta de comida y de todo, ¿no? Porque los ingleses ellos aguantan todo. Lo que ellos pasaron, la muchacha de servicio que nosotros teníamos, ella me cuenta que en la casa, en medio del bombardeo, una bomba cayó como a 20 metros, y el marido lo voló, yo no sé cuánto. Ese fue parte de su vida, ¿viste? Y te digo una cosa, ellos saben que están vivos por gracia de Dios. Porque el metro, el underground, ¿Qué les tocaba? eso estaba lleno de camas especiales en 3 niveles. Porque los bombardeos era el único, claro, el único lugar. Sí, eran como unos búnkers. Y los alemanes inventaron la B-2. Entonces no eran aviones, ya eran cohetes que yo los vi, pasaban por encima de ti, prendían una luz y bajaban y sin tú saber, y te podían flotar. Wow. Sí, qué duro. La guerra es dura. Claro. Uf, cómo no. Si lo sabremos ahora también que estamos pasando por situaciones mundiales tan horrendas, ¿no? Y lo que viene. Y sí. Pero no me dijiste por qué decidiste arquitectura. Bueno, esto es una edición. ¿Y no medicina o no? No, mira, entonces todo te lleva a algo. Y de repente, ¿Qué pasó? No, sin saber arquitectura. Fui a la facultad, tenía nada más que un año inaugurada la facultad. El decano era Willy Oso. Entonces, y él era el profesor básico de arquitectura, pero él era un matemático estricto. Tenía que estar ahí a las 7 de la mañana si no tenía la puerta estaba cerrada. Era todo muy estricto, porque Willy Oso era así. Pero mira, le debo disciplina a él. Y entonces, pero él era tan preciso. Sus clases, él se montaba un pizarrón, todo a su manera. Y yo tengo hasta los apuntes, creo. Y es una disciplina, ¿no? Que aquí en Venezuela no había. Eso te iba a preguntar. Tú fuiste docente también, Jimmy. Sí. ¿Y cómo es ahora? Yo no sé qué tan cercano puedes estar ahorita con la facultad o con la universidad, pero ¿cómo está siendo la formación de los arquitectos ahorita? Bueno, te digo una cosa, en mi opinión, porque es un tema difícil, incluso yo he estado varias veces con el decano y todas esas cosas, pero mira, todo depende del jefe, porque el programa, los profesores, ¿no? Todo lo que se va a hacer por año depende del cerebro de los que están arriba. Claro. Y varía mucho. Yo te hablo de Willy Oso, pero después vino Julián Ferri, que fue otra cosa, ¿no? Y yo pasé por esos dos y después terminé con Oscar Carpio, que fue vecino mío aquí también, una bella persona, y todas eran gente bien, ¿no? Willy Oso sí era demasiado duro, pero esa formación fue la base de todo, porque esa disciplina, eso es que uno no es disciplinado, muchas cosas, pero aprende
que si no tienes disciplina, no tienes método. Sí. Y si no tienes método, no puedes hacer un proyecto. Totalmente. Un proyecto no sale así. Sí. Yo como me decía, yo tenía compañeros y me decían, no, Jimmy, papi ese me decía, mira, él vivía cerca de mí en Campo Alegre. Yo tengo una botella de ron, y yo empiezo por la tarde, no paro, sino el día siguiente. Y ya hago todo ahí. Yo lo probé una vez, imposible. Imposible. Pero esa era su manera, y te digo. Claro, claro. Y él le funcionaba. Claro, porque claro. él fue un alumno muy bueno. Pero fíjate que esos parámetros rigen como para toda la vida, o sea, para todas las áreas de la vida, para todas las profesiones. O sea, uno tiene que tener de alguna manera cierta estructura, cierta disciplina, cierto control, ¿no?, en lo que está haciendo, porque si no los resultados pueden ser cualquiera. O sea, ¿cómo obtienes resultados si no tienes...? Bueno, mira, te voy a decir una cosa, eso que estás hablando es muy interesante porque yo tengo ya varios años estudiando el proceso creativo de no solamente de arquitectos, sino de artistas. Y no solamente yo con la referencia que ellos te dan de ellos, ¿no?, de palabra o escrito de ellos, es muy importante. Entonces tú descubres, mira, y te digo, yo tengo libros de todo, calado todo, y sé un poco de cada uno de sus procesos creativos. Y es la base de todo. ¿Por qué tú vas a hacer esto? ¿Cómo llegas a eso? Es un proceso. No es cuestión, como decía no, yo me tomo unos whisky y ya me viene la cosa. No. Por eso te digo que esa es cuando uno es joven. Bueno, que las musas te encuentren trabajando. Sí, pero ¿sabes? Acuérdate que los artistas son más que eso. Yo conozco muchos artistas. Bueno, Soto era uno. Soto un día despertaba brillante, ¿no? Y entonces me enseñaba los dibujos. Yo no los entendía. A veces unos dibujos eran malísimos. Malísimos porque eran puras... Y yo decía, Soto, tú estás manejando un espacio, ¿no? Y tú sabes, esas bases de conversación empezaron los penetrables y los que son codeados y los que salen del piso. Del piso, sí. Él lo llamaba progresiones. Y yo hice varios proyectos con él en un jardín allá en Los Chorros, que fue... Bueno, hay una parte grande del jardín. Colgué, cuando estaba haciendo el paseo de la Mercedes, usé una estructura que era de algún signo, un reticular celular, una estructura metálica que se armaba rapidísimo, y era un cuadrado de jardín con dos casas. Puse ese triángulo en el medio y le colgué nylon. Entonces, me acuerdo que cuando se estaba haciendo el único pregunta que me hizo ¿a qué distancia colocamos los nylons? 10 centímetros. ¿Y hasta dónde? Déjalo que se arrastren por el suelo. Y tengo fotografías o sea, que ¿Tienes imágenes de eso? ¿Tienes fotos? Sí. Tengo imágenes de los muchachos, de los hijos chiquiticos, jugando entre los nylons. Bueno, eso son todas partes de esas cosas, ¿no? Y ahí en ese caso los procesos, qué interesante, de integración entre arquitectura y arte, ¿cómo suceden? Viene solo. Vienen solos. Te digo una cosa, yo los busco y los llamo. Con quien más que trabajé fue con Nedo, pero con muchísimos trabajé también. Pero Nedo fue sensacional porque era un lío de una tranquilidad y de una formación. Él es un lío brillante, pero tranquilísimo. Un lío tranquilos. Esa gente que vive tranquila, no se meten con nadie. Sí. Pero tú aprendes mucho. Y con Soto hice varias también. Y con otros, no tienen... Siempre se me ocurre, yo he hecho murales con otros también. Claro, pero yo me imagino que además esa afición de entrelazar arquitectura y arte, que está muy, muy
muy bien definida en tus proyectos, quizás viene porque ya también por ahí leí o escuché en alguna entrevista que te hicieron, que tú dijiste que habías conocido a Reverón cuando eras chiquito. Bueno, no, pues yo era un niñito. Cuéntanos esa anécdota. Bueno, vete, lo que pasa es que Reverón vivía en Macuto y yo tenía una tía, Mary Matos, que tenía 4 casas allá y ella nos las prestaba para pasar las vacaciones. Entonces, y era en Macuto, calor espantoso, cerca del Hotel Miramar. Y de repente ella era muy amiga de Reverón, nos llevaba a Reverón. Y me acuerdo que una vez fuimos y estaba Reverón en un guayuco. Con su guayuco, se amarraba. Ajá. Ahí entre los árboles, el caballete de un lado, y él corría para atrás. Veía, volvía corriendo. Yo lo tengo grabado aquí. Ese era Reverón, así trabajaba Reverón. Y íbamos a su casa también. Esos individuos que eran así, Reverón era así. Lo que le salía. ¿Y qué pensaba ese niño, Jimmy, cuando veía a ese pintor correr de aquí para allá en Guayuco trabajando? Nada más que verlo. Nada más que verlo. Y además observarlo, porque verlo, entonces, ¿por qué lo hace? Sí, porque él quería verlo, pero a una distancia también como de 20, 30 metros, no que corría 2 metros. Y yo no sé qué es lo que estaba pensando, pero es que Reverón era también esos individuos. Yo iba mucho a su casa, en su casa allá en la parte de las 15 letras, y su casa era sensacional también, así como era él. Y ¿cómo se llama la mujer de él? Que tiene todas esas pinturas de ella desnuda. Juanita. Juanita, sí. Era otra persona. Eran gente muy autóctona. Y Teberto, él es un que fue a Francia. Claro, claro. Él no nació así. Sí, no, se formó allá. Sí. Y después diseñaste, fíjate que después te tocó diseñar ese bulevar de Macuto, o la plaza. No, fíjate, yo tuve la suerte que cuando Caldera llegó a la presidencia, él le preguntó, yo quiero, le dijo a uno de los amigos que él quería hacer un sistema de playas, una playa en el litoral. Entonces me llamaron a mí. Entonces yo inmediatamente agarré alquilé un helicóptero, pasé por todo el litoral y vi los posibles sitios, porque el problema de las playas no es la playa, es los servicios de la playa y el estacionamiento para el número de personas que pueden caber en esa playa. Y yo escogí 3 sitios, Catalamar, Naiguatá y Macuto. Y yo hice Macuto. Yo remodelé Macuto. Yo le hice el malecón y todo adelante, cerré la calle, la puse por detrás, ¿no? Para que fuera todo peatonal. Y entonces, fíjate, y todas esas casas eran ¿cómo se llama? Hostelitos, ¿no? Sí. Y entonces, cuando les quité la calle, entonces ella ponía su restaurancito, claro, se convirtió enfrente. Y yo hice todo el malecón desde Punta Brisas hasta el otro lado. Sí. Interesante, porque volvemos a lo que hablábamos hace un rato, es esa adecuación, ¿no?, del paisaje con movimientos sencillos. O sea, cambiaste la vialidad, pusiste y, bueno, mira, te acercaste al mar. Eso era lo lógico. Lo lógico. Tú sabes que el mar es un elemento tan atractivo y tan dominante que te dice. Y a mí lo que me gusta, yo tuve que hacer unos muros, ¿no? En esa época reventaban las olas adelante, era un espectáculo. Yo hice la Plaza de las Palomas, la convertía en una placita, pero con sus palomas y todo, no lo cambié en nada. Ese fue un proyecto de los más sabrosos que he hecho. También he leído que tú dices que a ti te adoctrinaron de manera lecorbusiana. Claro. Mira, es decir, la forma sigue a la función. Ni siquiera, es puro arte.
Bueno, mira, es que yo tengo ahora una discusión con un amigo mío, un compañero mío, porque tú sabes que nosotros en la facultad fuimos indoctrinados por Corbusier. Corbusier, primero, por ser latino, sensual, nos agarraba todo. Entonces, la forma era la base, la forma. Él era un juego de formas. Y así fue, por mucho tiempo fue indoctrinado. Hasta que llegó Mies de Rohe, que yo cuando me gradué, el gobierno americano me invitó a hacer un viaje por los Estados Unidos a ver universidades, obras, en varios sitios importantes, ¿no? Y una de las oficinas que fui, que me impresionó, fue Mies. Primero, él llegaba a las 11 de la mañana, no duraba mucho porque se volvió alcohólico a la hora del almuerzo, pero era tan brillante. Yo comprendí a Mies por sus trabajos y me llevaron allá a ver. La primera cosa que vi fue, por ahí por la calle, unos escalones que él hizo dentro de un edificio, no sé qué, o un local. Esto es una obra de Mies. Y se me quedó grabado. Entonces me di cuenta que lo que es el arte dentro de una escalera, en un escalón, y siempre ha sido un tema para mí, ¿eh? El escalón y la baranda es un tema complejo bueno, vamos a llamarlo de arte, en serio. Y te digo, para mí los temas como reservados, no me puedo equivocar, tengo que ser lo mejor aquí. Y es un juego. ¿Y por qué la escalera? ¿Por la medida? ¿Por la contrahuella? No. Primero es el centro de movimiento y de funcionalidad. Esta casa, oye, ¿dónde está la escalera? Está en el medio, porque está un cuadrado. Esto tiene nada más que 1180 por 1180, menos esto, ¿no? Sí. Entonces usé un módulo que de la época de Galia, 360. Este volado es de 3 metros de centro, pero las dos columnas después. Esa modulación es galiano. y me equivoqué porque he debido ser 420. Era un módulo de 30 de centro, 290, 240. O sea, eso lo teníamos así como regla. Porque y Gale me decía, yo le decía, ¿por qué? Fíjate, empezamos con el módulo de la mano y las piezas que se compran. Sí. Y ese lo convertimos en 3 basado en inches, ¿no? Claro. Y esa modulación era la que Gallia usaba también. Acuérdate que yo le debo a Gallia mucho, que todas éramos muy amigos además. Fue tu maestro. El único maestro. ¿Te crees? Mira, maestros son... Maestro, tú sabes quién es tu maestro. Tú tienes mucha gente que bueno, tuve 5 años, 6 años en la facultad y pasaron muchas cosas, pero uno sabe quién le da a uno. Sí, porque también el término maestro, Jimmy, tiene no solamente que ver con lo académico, con lo que te enseña esta persona académicamente, sino con lo que te enseña de la vida, ¿no? De cómo aplicar eso que te está enseñando académicamente o formalmente, cómo lo aplicas también en tu propia vida, o sea, cómo te dice como pautas. Los maestros son eso. Es así, pero fíjate, el hecho, yo me acuerdo que en el colegio interno de Inglaterra era tan estricto y los profesores eran muy estrictos y todos los temas eran también, o sea, había un método de enseñanza también. El maestro no se puede parar ahí y decir lo que le da la gana o lo que él invente o lo que él cree que sabe, porque todo que creemos que sabemos mucho, ¿no? Entonces hay un proceso mental también de experiencia que se transmite, que tú lo captas o no, y uno tiene, o sea, eso me enseñó porque la disciplina era tan grande ya de los profesores, ¿no? Y eso que nosotros no éramos disciplinados. El colegio de Inglaterra, 30% del tiempo era para jugar rugby o cricket en el verano y jugar fives y el cross country y el atletismo, todo eso. Yo nací con eso, yo quería ser atleta, yo no quería ser ningún arquitecto. Yo quería ir a los Juegos Olímpicos, pues yo fui a los primeros Juegos Olímpicos en Londres,
cuando tenía 13 años. Es la maravilla de los eventos que he visto en mi vida, porque llegaron de toda parte del mundo a competir, especialmente en atletismo y natación, que fueron los grandes eventos. O sea, yo no me pierdo Juegos Olímpicos cuando puedo ir, ¿no? Claro, pero porque claro, son el gran evento. Bueno, mira, es el esfuerzo humano, físico, para ganar. Y te digo una cosa, hay que ganar. No, como dicen los ingleses, no hay que participar, ganar. Claro, tanto que me esfuerzo, tanto que trabajo, es que no voy a participar, yo participo todos los días. Claro, ¿Cómo todos los días? A mí no me venga con ese cuento después que he tranado años. No, pero te digo, te lo dicen muy seriamente los profesores. Es una cuestión, ya muy socialista. Totalmente seria. Ahora, yo digo, tenemos mucho rato conversando. Yo quiero que tú me des un secreto, ¿vale? ¿Cómo Depende. Yo necesito tu secreto. ¿Cómo haces para estar tan guapo, con esa mente tan activa y tan jovial y tan activo? Cuéntame, Bueno, ¿qué haces? Esa es una opinión tuya, Teodoro. Yo vivo así, pero yo no hago nada sino... Perdón que te interrumpa, hablando de maestros. Quiero que me digas eso. No, fíjate, mira, es uno mismo el que hace su vida. El único responsable es uno. Tú tienes guía. Yo te estoy hablando de varios guías desde el colegio hasta Galia. Ese proceso fue muy importante porque es una disciplina y un método. Esa es la parte, tú no puedes estar pendiente de todo. Yo no puedo, yo quería ser atleta cuando tenía, pero no podía ser atleta y arquitecto. Claro. ¿No? Porque hay que concentrarse. Y te digo, atleta es mucho más fuerte. Porque desde que amaneces estás tú entrenándote y hasta de noche. Es corrido. Y te digo, lo viví en Inglaterra en el colegio. Porque yo quería ganar. Y yo era campeón de 110 y 220 metros, que era la carrera más rápida. Y hasta me metí en 400, que era la más difícil de todo, porque no es un sprint completo, sino tiene que saber calcular. Ya cuando lleva 300 y pico metros ya empieza a sentir el esfuerzo. Y te digo una cosa, porque yo me acuerdo que en esos 400, llegó un momento que yo estaba ganando, pero ya estaban empezando a pasar. Y Frank, mi hermano, él se dio cuenta. Ese último empuje que yo hice, ¿no? Hasta el final, oye, fue mortal, pero gané. pero te digo, ese es un esfuerzo físico que se siente, tú sabes. Bueno, todo se siente. Sí. Mira, ya yo quiero, vamos a tener que ir cerrando porque la verdad es que no quiero podemos seguir hablando, pero una sola cosa para no quitarte más tiempo. ¿Cómo? No, mira, yo tengo todo el tiempo al mundo, así que no. ¡Ay, tan bello! No, en serio. Gracias. Pero estoy viendo mi orquídea y mi bucarella abajo. ¿Qué más quieres? ¿Cómo son esos procesos ahora de pasar, digo arquitectónicamente, de croquis a programas de AutoCAD y ahora inteligencia artificial? Esos dos últimos nunca me molestaron. Te digo una cosa, todo viene aquí, ¿no? Y yo me acuerdo que yo de noche pasaba mucho trabajo, no dormía, es mental. Y después el croquis, a veces me levantaba a hacer croquis, como todavía hago, ¿no? Porque el croquis es la primera idea y te dice algo. Y yo tengo un cuaderno de croquis. ¿Tú quieres verlo? Claro que lo quiero. Bueno, el cuaderno de croquis es la base de tus ideas. Y no hay una idea, eso me lo enseñaron también. Hay 1000 ideas. 1000 ideas, ¿eh? Ahí lo ves por todo el mundo. Tú estudias todos los arquitectos, cada uno tiene su idea y tiene múltiples ideas. Entonces tú tienes que seleccionar el camino. Es así. Y te digo, el croquis es la base de todo. O sea, tú sigues, nunca abandonaste la mesa de dibujo. Yo no uso mesa de dibujo. ¿Cómo es eso? Yo nunca dibujaba.
Yo hice a croquis. Bueno, claro, Entonces, creo que se le entregaba en a una la época, dibujante. cuando tú empiezas, yo tenía 2 dibujantes, que yo le daba las instrucciones. Yo no tenía ni siquiera arquitecto, 2 dibujantes. Porque el esfuerzo tiene que ser de uno. Y uno es el que tiene que dirigir lo que uno quiere. Y llega un punto que no puedes más, ¿no? Tú no puedes, y los proyectos grandes ya tienen que tener ayuda, mucha ayuda. Como mucha ayuda. Claro. Pero, y es así, o sea, uno cree que uno grandioso, embuste, falla por todos lados. En serio. Bueno, claro, no. No, falla, y además te das cuenta, eso es lo grave. Claro, claro, claro que sí. Jimmy, gracias. No, Gracias por esta... Otra última pregunta. ¿Qué edificio crees tú que tienes, que te falta por diseñar? ninguno. Ah, muy bien. En serio, no, falta, no, O que te quedó en el tintero ahí. No, fíjate lo que pasa, no. El problema es cualquier proyecto de donde venga, ¿no? Es interesante. Yo no estoy buscando proyectos, novedades, porque aparecen solas, ¿no? Y yo no sé yo no trabajo para hacerme, yo voy a inventar una casa para mí, o un edificio, o un jardín, no. Eso viene solo cuando tienes el problema por delante, porque ¿sabes? Si no, estás perdiendo tu tiempo. Yo no quiero perder tiempo en otras cosas que no sean realistas, pues, ¿no? Y la realidad es lo que haces. Gracias. Y Y no te interrumpí, pero... no. ¿Quieres ver los croquis? Tengo un cuaderno de croquis. Claro que quiero ver los croquis, claro que quiero ver toda la casa, claro que Bueno, quiero no. que sigamos conversando, pero tenemos que Bueno, detener está bien. esta charla tan maravillosa por aquí. Yo no que me queda más que apurruñarte, agradecerte bueno, por la ciudad que de cierta manera nos has ofrecido a través de tus proyectos, a través de tus obras. Y nada. Acuérdate que uno hace todo eso para uno mismo, uno es egoísta. En serio. Sigamos siendo egoístas. Bueno, algo tiene que hacer uno, de verdad. Y tampoco uno cree que uno hace. O sea, yo digo que de 100 soluciones o 500 soluciones que yo tengo que tomar en la oficina, en un proyecto, en un día, cuando tú terminas el día, quizás 5 puedes usarse y todas las más tienen que volver a revisar. Todas tienen algo que les falla. Es la base, ¿viste? Nunca creas que te viene a la mente es brillante, no, imposible. Todo es perfectible. No, sí. Es que todo mira, hay tantos factores que determinan la arquitectura, tantos. Y uno que hace es tratar de ensamblarlo, ¿no? Es así. Gracias. Abrazo. Muchas gracias. Gracias. No, gracias por tu pregunta.